Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos con una historia explosiva que está circulando alrededor de Melania Trump y Donald Trump. Y antes de empezar, vamos a clarificar que toda la información que hoy os traigo vienen de fuentes, de medios más afines al Partido Demócrata. Pero bueno, no estamos diciendo que sean verdad o sean mentira, estamos hablando de la documentación a la que se supone que han accedido ciertos programas del partido opuesto al de Donald Trump. Por lo tanto, pues claro, hay que tomárselo con calma y tampoco juzgar, decir que darle credibilidad completa a todo lo que vamos a traer hoy, porque uno sabe cómo funciona la política y uno sabe que un partido político va a siempre buscar desprestigiar al otro partido político con la finalidad de que ellos ganen y pongan a sus élites en el poder para seguir mamoneando a toda la población. Una vez clarificado esto, se supone que se han filtrado documentos jurídicos. Vamos a analizar esta versión que se está moviendo, una versión muy grave, también un poco cinematográfica, por qué no decirlo, y potencialmente demoledora para el presidente de los Estados Unidos. De ser cierto, lo que vamos a contar hoy sería una fractura brutal dentro del círculo más íntimo de Trump. Y si no lo es, estaríamos ante un ejemplo perfecto de cómo se fabrica una bomba viral con lenguaje judicial. El tiempo dirá si lo que hoy os traemos tiene certeza o no la tiene. La historia aparece con una frase de apenas 4 palabras. Él lo sabía. 3 palabras que, según esta versión, habrían salido de una comunicación de Melania Trump con su propio abogado y que podrían contradecir una de las líneas centrales de la defensa de Donald Trump. Porque, según el relato, el equipo legal del expresidente, el presidente, habría defendido durante meses que él no tenía conocimiento previo de determinadas estructuras financieras investigadas dentro de un caso de fraude. La defensa sería básicamente que Trump no sabía nada, que Trump no participó, que Trump no tuvo conocimiento anticipado de estas operaciones. Entonces aparece Melania y en un mensaje a su abogado dice: él lo sabía, no dejes que digan lo contrario. Este es el primer punto delicado. No se trataría, según esta versión, de una frase perdida en una conversación cualquiera, sino de un mensaje conservado, preservado y posteriormente incorporado a un procedimiento. La comunicación habría sido enviada el 3 de marzo. Días después, el 14 de marzo, el equipo legal de Trump habría presentado una declaración jurada sosteniendo que no había conocimiento previo. Y más tarde, el equipo de Melania habría entregado voluntariamente ese mensaje en un procedimiento separado. Si esa cronología fuera exacta, el problema no sería que Melania dijera algo incómodo, sería que una declaración jurada de la defensa habría llegado después de que ya existiera una comunicación que apuntaba en dirección contraria. Y ahí es donde la historia dejaría de ser matrimonial y se vuelve procesal. La cuestión no sería si Melania estaba enfadada, quería vengarse o si el matrimonio estaba roto. La cuestión sería mucho más seria. ¿Qué sabía Trump? ¿Qué sabían los abogados? ¿Qué podían saber razonablemente cuando presentaron esa declaración? Y si la versión oficial de la defensa se sostenía o no. Porque una cosa es discutir una frase ambigua y otra cosa muy distinta es presentar ante un tribunal una afirmación que luego puede quedar contradicha por una comunicación interna ya existente. El relato añadiría un detalle que, de ser cierto, complicaría todavía más las cosas. Ese mensaje no se habría quedado únicamente entre Melania y su abogado. Según la versión, habría sido reenviado 2 veces, una de ellas a un tercero fuera del equipo legal identificado supuestamente como un asesor financiero vinculado a Trump. Esto es importante porque ya no estaríamos hablando de una conversación íntima entre una mujer y su abogado. Estaríamos hablando de una comunicación que habría circulado fuera de ese círculo y que habría llegado a alguien conectado con el entramado financiero del entorno Trump. Por eso la palabra clave de esta primera fase no es traición, la primera clave es voluntariedad. Según la historia, el mensaje no habría salido a la luz porque un juez obligó a Melania a entregarlo, ni porque los fiscales lo arrancaron mediante una citación. Habría sido producido voluntariamente por su equipo legal. Y esa diferencia es enorme. Si te obligan a entregar algo, puedes presentarte como alguien arrastrado por el proceso. Pero si tú decides entregar algo, el gesto se interpreta de otra manera. Se interpreta como estrategia, como separación de intereses, como autoprotección.
La versión sostiene que 4 horas después de este primer mensaje, Melania habría enviado otro texto a su abogado diciendo: asegúrate que esto se preserve, todo. Esta frase tiene una carga muy distinta a un simple desahogo. No suena a rabia pasajera ni a comentario improvisado. Suena a una instrucción, suena a alguien que tiene material relevante y quiere que se conserve. Y si unimos ambas frases, él lo sabía y después preserva todo, no es una queja, es documentación. La historia se vuelve todavía más seria cuando introduce el contexto del abogado de Melania. Según el relato, este abogado ya habría recibido resúmenes financieros vinculados a la Trump Organization desde enero de 2024. Es decir, la frase «él lo sabía» no habría sido enviada a alguien ajeno al contexto. Habría sido enviada a una persona que conocía parte del trasfondo financiero. Eso permitía a la versión construir una cadena. En enero hay documentación financiera. En marzo, Melania escribe «él lo sabía». Horas después pide preservar todo. Días más tarde, la defensa de Trump presenta una declaración negando conocimiento previo. Y finalmente, el equipo de Melania entrega esa comunicación de forma voluntaria. Hasta aquí ya tendríamos una historia potente, una posible comunicación de Melania contradiciendo la defensa de Trump, entregada por su propio equipo legal con una declaración jurada posterior y con la idea de que los intereses legales del matrimonio ya no estarían alineados. Pero ahora aparece un segundo escalón todavía más grave, porque la nueva versión que circula no se limita al mensaje. Va mucho más allá y afirma que Melania habría firmado un acuerdo confidencial de cooperación relacionado con el caso federal que afecta a su marido. Ese es el verdadero salto. Ya no hablamos solo de una frase, ya no hablamos de un anexo incómodo, hablamos según esta versión de una estructura completa. Reuniones privadas, acuerdo de cooperación, protección legal, entrega de comunicaciones, registros financieros, registros de viajes y un dispositivo oculto vinculado a una empresa registrada en Delaware. Si lo anterior era una grieta, esto sería el comienzo del derrumbe. Según este segundo bloque de información, Melania habría aceptado convertirse en parte cooperante y proporcionar testimonio material. Esa expresión es fundamental. Una parte cooperante no es alguien que simplemente se mantiene al margen. No es una persona que dice yo no sé nada y espera que pase la tormenta. Es alguien que aporta algo. Puede aportar documentos, registros, comunicaciones, contexto, confirmaciones o incluso explicaciones. Y cuando esa persona pertenece al círculo íntimo de un investigado, el riesgo para la defensa es enorme. La supuesta negociación habría pasado por 3 reuniones privadas con el juez Hartwell durante el mes de mayo, el 3, el 9 y el día 16, tras reuniones en menos de 3 semanas. 3 reuniones en menos de 3 semanas. El relato lo presenta como una negociación, no como un trámite. Y tiene sentido dentro de la lógica de la historia. Si Melania iba a entregar material sensible y había que definir qué entregaba, bajo qué condiciones, qué protección recibía y hasta dónde llegaba su cooperación. Allí aparece uno de los elementos más delicados, la protección legal. Según esta versión, el acuerdo blindaría a Melania frente a reclamaciones civiles relacionadas con determinadas conductas financieras vinculadas a Trump entre el año 2020 y el año 2024. Traducido al lenguaje claro, ella entrega material útil y a cambio obtiene un escudo frente a consecuencias derivadas de lo que aparezca en estos documentos. Esa es la lógica fría de un acuerdo de cooperación. No se coopera por romanticismo, se coopera porque hay un interés propio que proteger. Y aquí la figura de Melania cambiaría, porque en la imagen pública puede aparecer como silenciosa, distante, fría, discreta, casi ausente. Pero en la dimensión legal, según esta versión, estaría actuando con enorme frialdad. No estaría dando entrevistas, no estaría haciendo discursos, no estaría montando un espectáculo. Estaría separando su destino jurídico del destino jurídico de Trump. Y eso es mucho más peligroso que una pelea pública, porque una pelea pública se puede maquillar con una foto. Un acuerdo de cooperación firmado ante un tribunal no se arregla con una cena en Mar-a-Lago. El punto más explosivo de esta segunda fase es el supuesto dispositivo privado. La versión afirma que Melania habría aceptado entregar 14 meses de comunicaciones cifradas procedentes de un aparato que los investigadores no conocían previamente.
No estaríamos ante unos cuantos correos ya localizados, estaríamos hablando de un canal entero de comunicación fuera del radar inicial de los fiscales. 14 meses de mensajes permiten reconstruir contactos, horarios, patrones, contradicciones, silencios, instrucciones y reacciones. Un mensaje aislado se puede discutir. Un archivo de 14 meses ya es otra cosa. Y la historia se vuelve aún más oscura cuando se dice que ese dispositivo no estaría registrado a nombre de Melania ni de una entidad habitual del universo Trump, sino vinculado a una supuesta empresa llamada Bellamont Consulting LLC, registrada en Delaware. Una sociedad interpuesta, una capa más, un nombre que no apunta directamente ni a Melania ni a Trump. Y si eso fuera cierto, explicaría por qué el aparato no apareció al principio y por qué su descubrimiento cambiaría la situación. La cronología del relato entonces es la siguiente. Bellamont Consulting LLC había sido registrada en enero de 2026. El dispositivo se habría activado en marzo de ese mismo año. Habría permanecido fuera del circuito conocido durante meses. En febrero de 2026 habría sido localizado durante una búsqueda de activos y en mayo de 2026 su contenido había quedado integrado en el supuesto acuerdo de cooperación. La lectura es clara. El dispositivo no sería un detalle lateral, sino una pieza central de la negociación. Y aquí entra el tema del privilegio conyugal. En principio, muchas comunicaciones entre esposos pueden estar protegidas, pero la versión introduce un matiz muy importante. Si esas comunicaciones pasaron por una estructura corporativa como una LLC, podrían dejar de considerarse puramente personales, es decir, ya no serían solo conversaciones entre Donald y Melania como matrimonio, sino registros vinculados a una entidad empresarial. Y los registros corporativos no tienen la misma protección que una comunicación conyugal privada. Ese detalle podría ser demoledor porque convertiría una posible maniobra de ocultación en la vía de entrada para los fiscales. Si el objetivo de usar una empresa era alejar el dispositivo de los nombres evidentes, el efecto legal podría ser justo el contrario. Al sacarlo del ámbito estrictamente personal, se debilitaría la capacidad de invocar privilegio conyugal. El supuesto escondite se convertiría en la razón por la que el contenido puede acabar sobre la mesa. La defensa de Trump, según el relato, habría intentado responder diciendo que el acuerdo de cooperación era inválido, que Melania habría actuado bajo presión y que los fiscales la habrían empujado a elegir entre cooperar o convertirse en objetivo de la investigación. Ese argumento tiene lógica. En muchos procedimientos la cooperación nace precisamente de una presión enorme. Nadie firma un acuerdo porque sí. Lo firmas porque tus abogados te dicen que tu exposición es real y que necesitas protegerte. Pero el problema para Trump, según esta versión, es que Melania tenía abogado independiente, que ese abogado habría negociado el acuerdo y que el propio documento habría dejado constancia de que la firma se produjo sin coacción y con pleno asesoramiento legal. Eso no elimina totalmente el argumento de la presión, pero sí que lo complica. Ya no puedes presentarla fácilmente como una persona indefensa arrastrada por los fiscales. Queda más bien la imagen de alguien con equipo propio tomando una decisión calculada. Y esa decisión deja a Trump en una posición imposible. Si dice que Melania fue manipulada, ataca su criterio. Si dice que el acuerdo es falso y el tribunal lo mantiene, queda desacreditado. Si dice que fue coaccionada, admite implícitamente que firmó algo peligroso. Y si la señala públicamente, puede parecer que intenta intimidar o desacreditar a una persona que coopera con la justicia, por lo que no hay una salida limpia. El relato, además, añade una segunda bomba, la existencia de otro cooperador identificado solamente como individuo A. Este detalle cambia la dimensión del caso, porque hasta ahora todo giraba alrededor de Melania. Pero si hay otra persona del círculo interno aportando materiales, entonces el problema ya no es una grieta matrimonial, es una grieta estructural. Significa que quizá no haya una sola fuente interna hablando, sino varias. Según esta versión, los materiales de Melania y los del individuo A se solaparían durante una ventana de 47 días, entre el 14 de octubre y el 30 de noviembre de 2023. Y esa ventana sería especialmente relevante porque coincidiría con un periodo en el que la acusación tenía un vacío probatorio.
Esto es fundamental. Los casos no siempre se ganan por tener pruebas de absolutamente todo. A veces se ganan cubriendo huecos estratégicos. Y si dos cooperadores distintos cubren el mismo hueco, la acusación gana consistencia. El texto habla de 847 documentos citados entre ambos acuerdos de cooperación. Puede sonar casi teatral, pero narrativamente la cifra cumple una función clara: mostrar que esto ya no sería una frase suelta, sería un archivo. Documentos, comunicaciones, registros, materiales cruzados y una ventana temporal crítica. La historia pasaría de lo anecdótico a lo sistémico. Ese tramo de octubre y noviembre de 2023 sería además extremadamente sensible, porque coincidiría con el periodo en el que Trump y su equipo estaban construyendo su defensa. Si los fiscales obtuvieran comunicaciones de esos días, podían entender no solo lo que ocurrió, sino cómo se decidió contarlo, qué se pensó en admitir, qué se pensó negar, qué versión se preparó, qué riesgos se detectaron, qué se quería ocultar, y eso puede ser tan dañino como la prueba directa del hecho investigado, porque permite entrar en el backstage de la defensa. La acusación no buscaría únicamente demostrar irregularidades financieras, buscaría demostrar conocimiento, intención y estrategia posterior. Y allí las comunicaciones internas son oro, porque los hechos pueden maquillarse, pero las conversaciones previas muchas veces revelan el verdadero estado mental de los implicados. Quién sabía qué, cuándo se supo, qué se hizo después, quién se avisó, qué decidió preservar y qué intentó negar. Por eso, el supuesto dispositivo de Belamont sería tan peligroso, no por el aparato en sí, sino por el periodo que cubre y por el tipo de conversaciones que podían contener. 14 meses no son 4 mensajes, 14 meses son una película entera. Y si esa película incluye la etapa en la que Trump y su equipo estaban construyendo su defensa, el riesgo es evidente. Los fiscales podrían tener acceso a la cocina del relato defensivo. La versión también plantea que Melania llevaba tiempo en una posición legal ambigua, no necesariamente como acusada, pero sí vinculada documentalmente a cuentas, transferencias o propiedades relacionadas con el entorno de Trump. Esa es una situación muy peligrosa para cualquier persona cercana a un investigado. No eres el objetivo principal, pero tu nombre aparece, tu firma aparece, tu rastro financiero también aparece. Y en ese momento tienes que decidir si te hundes con el barco o si negocias tu propio salvavidas. Según el relato, Melania habría elegido el salvavidas y lo habría hecho de la manera más fría posible, con abogado independiente, conversaciones selladas, acuerdo propio, protección propia y entrega propia. No hay épica matrimonial aquí, hay supervivencia jurídica. Y esto es mucho más interesante que reducirlo todo a una traición, porque quizás no se trata de venganza, quizás se trate de cálculo. Y ese cálculo se entendería mejor si el dispositivo habría una exposición legal propia para ella. Si las investigaciones descubren un canal de comunicaciones oculto bajo una LLC, la posición de Melania cambia. Ya no basta con decir yo no sabía nada o eso era cosa de mi marido, hay un elemento físico registral rastreable. Y cuando aparece algo así, cooperar puede dejar de ser una opción moral para convertirse en la salida más inteligente. La reacción pública de Trump, según esta historia, habría sido pésima desde el punto de vista legal. Habría hablado de documentos falsos, de jueces radicales, de estado profundo, de manipulación y de caza de brujas. Este tipo de respuesta puede funcionar con una base política, pero en un tribunal puede ser un regalo para la acusación, porque si Melania es cooperadora, cada ataque público contra ella puede ser incorporado al expediente como presión, intimidación o intento de desacreditar a una testigo. La versión incluso afirma que los fiscales habrían añadido publicaciones de Trump al registro judicial como posible indicio de intimidación de testigo. Esto sería serio porque cuando un acusado convierte su defensa pública en una campaña contra una persona que coopera, abre otro frente. Ya no solo se discute el caso original, se discute también su comportamiento durante el proceso. Y muchas veces los acusados se hacen más daño reaccionando que con el hecho inicial. Frente a esa respuesta ruidosa, el abogado de Melania habría contestado con una frase mínima: el documento habla por sí mismo. Y esa sociedad también cuenta una historia. Trump estaría peleando en el terreno de la narrativa pública,
Melania, según esta versión, estaría jugando en el terreno del tribunal. Él grita, ella firma. Él denuncia una conspiración, ella entrega documentos. Él habla de amor, lealtad y persecución y su abogado responde que el expediente habla por sí solo. El siguiente momento sería la entrega completa del contenido del dispositivo. El relato habla de un plazo de cumplimiento para el sábado 23 de mayo a las 9 de la mañana. Si se entregara todo, los fiscales podrían empezar a analizar 14 meses de comunicaciones. Si se entregara solo una parte, habría una nueva pelea sobre privilegios. Y si Trump lograra retrasarlo mediante recurso, ganaría tiempo, pero no desharía el acuerdo. Una vez firmada la cooperación, retrasar no equivale a borrar. La identidad del individuo queda como del individuo A, del señor X de toda esta historia, queda como gran incógnita. Y ahí se abre un abanico peligrosísimo. Si es alguien de la familia, la fractura interna sería brutal. Si es alguien del personal cercano, significaría que el entorno operativo empieza a colaborar. Si es alguien vinculado al ámbito legal o financiero, el impacto podría ser todavía más delicado. En cualquiera de los casos, la existencia de un segundo cooperador rompería la idea de que Melania es una excepción aislada. Y esta es la progresión real de la historia. Primero aparece una frase, él lo sabía. Después aparece la idea de que esa frase fue preservada y entregada voluntariamente. Luego aparece la posibilidad de que Melania no solo estuviera distanciándose de Trump, sino también negociando su propia protección. Después aparece un supuesto acuerdo de cooperación, luego un dispositivo oculto, luego una empresa pantalla, luego una disputa sobre privilegio conyugal y finalmente un segundo colaborador que cubriría una ventana probatoria clave. Esto ya no sería una anécdota, sería una descomposición interna. La pregunta de fondo no es si Trump lo sabía o no lo sabía, es cuántas personas cercanas pueden llegar a demostrarlo, cuántos documentos lo pueden sostener y cuántas capas de protección legal están negociando quienes hasta ahora parecían estar de su lado. Porque en política puedes sobrevivir a muchos ataques externos. Lo difícil es sobrevivir cuando la información empieza a salir desde dentro de casa. La imagen final es muy poderosa. Trump intentando controlar el relato desde Truth Social mientras Melania controla su exposición desde el tribunal. Uno hace política, la otra, según este relato, hace estrategia legal. Ahora bien, precisamente porque la historia es tan perfecta, hay que mirarla con lupa. Una narración llena de páginas, anexos, horas exactas, jueces, empresas en Delaware, dispositivos cifrados, que un texto diga página 14, anexo C o entrada 447b no convierte esta historia en cierta. Por eso, lo que queremos aquí decir es que si se confirma, estaríamos ante una de las mayores fracturas legales para el entorno de Trump. Si no se confirma, estaríamos ante una pieza viral diseñada para parecer un expediente judicial auténtico. En cualquiera de los casos, yo lo traigo aquí al canal porque la historia merece análisis y no podemos tragarnos nada porque venga envuelto en lenguaje de tribunal. Lo que sí deja clara esta versión, incluso como relato, es una idea demoledora. Cuando una defensa depende de que todos cierren filas, basta una grieta dentro de la casa para que todo se tambalee. Y esa grieta viene de Melania Trump. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? ¿Estamos ante una bomba judicial auténtica o ante una de las piezas virales más elaboradas de los últimos tiempos? En cualquier caso, yo os estaré leyendo y si os gusta este contenido, pues me encantaría que os suscribierais y le dierais a like. Pero si no os gusta, le podéis dar a dislike e insultarme. Así que nada, con esto lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.